O sea, que fue en un coma inducido que lo pusieron. Exacto, un coma inducido. No juegue. ¿En serio? O sea, en un coma inducido sin darle el medicamento que necesita ni tener la conectividad con los equipos para poder ir monitoreando el comportamiento de su cerebro. Exactamente. A él no lo conectaron a nada, ningún aparato ni nada. Simplemente lo pusieron en una cama y lo acostaron. ¿En serio? Yo de verdad, en ese tiempo, si yo te digo, Franklin, que yo fui cristiana de nacimiento y mi niñez, luego en la adolescencia y siempre en la iglesia, pero yo no había tenido encuentro con Dios como tuve en ese tiempo. Ahí fue que yo conocí a Dios de verdad. Tuve cuando una madre clama por su hijo, pero de una forma tan fuerte. Yo le oraba al Señor, sana a mi hijo, levántalo de esa cama. Cuando yo escucho que dicen los padres, yo me levanto y el papá también se levanta. Tú recibí una buena noticia. No, pero yo sabía que no era una buena noticia. Porque es como te dije ahorita, o sea, el sexto sentido. Ya tú tenías ese presentimiento de que algo no iba a seguir bien. Sí, es como que si el Señor me estaba preparando. Porque antes de que pasara todo esto, en un momento en la casa con el bebé recién nacido, él me preguntaba, mami, el bebé se parece mucho a mí. Y realmente se parecía. Nomar se parece mucho a Xavier. Y él me lo decía como tan lindo, mami, el bebé se parece a mí, ay, qué bueno que el bebé se parece a mí. Pero resulta que una noche de esa, yo sentada, lactando el bebé, me llega a mi mente como algo fuerte te va a pasar. Yo entiendo que el Señor me estaba preparando para ese momento que fue muy fuerte. ¿Tú crees que en ese momento tuviste tu primer encuentro con Dios ahí? Sí, ahí fue que yo conocí a Dios, en realidad. ¿Para ti qué es conocer a Dios? Es como tú saber que esa persona existe, saber que esa persona está ahí, saber que tú cuentas con esa persona, saber que esa persona es real. Claro, yo sabía que Dios era real, pero es como ese clic que tú haces. Porque para una madre perder un hijo, tú no te imaginas lo que es. Hay una herida abierta en el corazón. ¿Tú sientes que esa herida sigue abierta o ya se cerró? La herida está abierta, pero ya no sangra. La herida está abierta, pero ya no sangra. Wow, tremendo eso. Muy tremendo. Y yo entiendo que el Señor es el Señor en su infinita misericordia. Me ha fortalecido. Franklin López Podcast. Franklin López Podcast. Muy buenas tardes, damas, caballeros. Buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora que esté mirando este programa. Esto es un nuevo episodio más de Franklin López Podcast. Pidiéndote que por favor que te suscribas, que le des a like, que active la campanita de las notificaciones y que comparte este contenido con otras personas. En esta sección de Mi Testimonio contamos con la presencia, la compañía de Betsy Karina Tavares Lebró. Lo dije bien, ¿verdad que sí? Correctamente. Vamos a conocer un poquito con respecto a la vida tuya, lo que ha sido tu crecimiento, de dónde tú vienes, de qué lugar eres. Muy bien, Franklin. Yo soy oriunda de Barahona, la parte sur del país, sur profundo. Sur profundo. Barahona es un pueblo muy encantador porque es costa, es playa. Y ahí pues nací. Mi niñez fue una niñez normal, como todo niño en aquellos tiempos. No era tan traumática como hoy en día. Dependíamos mucho de la naturaleza, de jugar afuera, de compartir con primos, jugar con amigos. Esa fue mi niñez. Básicamente soy cristiana de nacimiento. Tú conoces la iglesia desde niña, desde antes de nacer. ¿Tú eres primera o segunda generación de...? Yo soy tercera generación. Mi abuela, mi madre y luego yo. O sea, es tercera, ¿no? Tercera generación de adventistas. Así es. Qué bien. Mi niñez fue una niñez muy tranquila, criada con la abuela. Tú sabes que la abuela tienden mucho a complacer los nietos. Dicen que las abuelas no son buenas para criar, son buenas para consentir.
Eso es cierto. Sí, pero en mi caso ella fue buena para criar y buena también para consentir, porque bueno. si hoy en día yo estoy en los caminos del Señor es por la formación que mi abuela me dio. Mi abuela fue de estas personas que son muy devotas en la iglesia, muy cristiana. De hecho, mi abuela era negociante y las personas del barrio, cuando le compraban a ella lo que ella era de temporada, y en cada temporada ella le ofrecía un servicio al lugar donde vivíamos y le cogían fiado, porque eso era normal en aquellos tiempos. Y como sabían que ella era adventista, Doña Carmita se llamaba Doña Carmen, le traje el dinero que le debo en sábado. Eran gente honesta en ese tiempo, ¿eh? Bueno, pero sabían que en sábado ella no hacía negocio, pero iban específicamente en sábado para que luego ella dijera, no, hoy no te puedo cobrar, págame después. Wow. Bueno, le traté de pagar, si usted no lo cogió, yo lo voy a gastar, y como que hacían eso, tú sabes. Ella prefería mejor no cobrar ese dinero y perderlo a no defraudar a Dios en la creencia que tenemos los adventistas. Eso es lo que se llama fidelidad en tiempo de dificultad. Así Porque es. el dinero yo sé que ella lo necesitaba para continuar su negocio, pero optó por ser más fiel a Dios y a los mandamientos de Dios que recibir el dinero que posiblemente lo necesitaba. Así es. Mi abuela era de ese tipo de persona, muy querida en el barrio. Igualmente yo estuve con ella en todo tiempo. Mi abuela, yo era como la mochilita de mi abuela. Mi abuela iba aquí, yo iba con ella. Y así pues me crié con mi abuela con mucho amor, con mucha dedicación. Ahí estuve en Barahona hasta los 15 años. Ah, pero ya tú eras una señorita cuando saliste de Barahona. Sí, salgo de Barahona hacia la capital. ¿Qué diferencia tú pudiste encontrar en el modo de vida de Barahona a la capital? Totalmente, un cambio muy radical, porque en Barahona yo tenía todo, la escuela, la familia, pero en la capital es cuando tú vienes, entonces te encuentras con esta metrópolis, que los edificios, no muy altos, claro, pero mucha gente, mucho ruido. Muchas actividades sociales, aunque yo no era de actividad social en ese entonces, pero sí un cambio totalmente, porque es donde tú conoces las tiendas, la tecnología, que en ese tiempo no era mucho, pero en los campos, Barahona era un pueblo que no había tecnología. Cuando tú llegaste a la capital, ¿continuaste siendo adventista a tus 15 años de edad? Sí. ¿O tuviste algún tropiezo? No, continúo siendo adventista, entonces ahí paso a vivir con mi madre, porque vivía con mi abuela, como te comenté anteriormente. Ahora, ¿por qué razón tú te mudas de Barahona a Santo Domingo? Mi madre vivía fuera del país. Okay. Y entonces mi madre regresa, vivió en Venezuela por 6 años. Entonces ella regresa al país y entonces ya a mi edad se supone que yo tenía que ya ir preparándome para ir a la universidad. Y obviamente todo el que está en un pueblo quiere emigrar a la ciudad, ¿verdad? Mi mamá me dice, ven a vivir conmigo, ya es necesario. Entonces ahí vengo a vivir en la capital con mi madre. Entonces ahí comienzo un estilo de vida diferente, comienzo a relacionarme, a conocer, comienzo mi primer trabajo también. Comencé a los 16 años mi trabajo ahí en la capital. Y entonces ahí continúo mi vida en la capital. Yo duré 25 años viviendo en la capital. Wow. ¿Cómo consideras tú que fue tu tiempo de adolescencia en Barahona? Porque ya a los 13 años, 14 años, tal vez la muchacha no está en eso, pero los varones sí empiezan a enamorarse. Tuviste tus amiguitos y ese tipo de relación que sucede en todos los estratos sociales. Claro. Clase alta, clase media, clase baja, cristianos, no cristianos. Dentro de la iglesia, ¿cómo era ese tipo de relación dentro de la iglesia? ¿Había muchachos que se enamoraban de ti o no? Eso fue algo bien, para mí un poco como complicado, porque yo vengo de Barahona, en Barahona eso no existía. Yo me crié en un barrio con mis primas, mis primos. En ese tiempo, te estoy hablando del 87, 88, 89, que eso no existía así como ese enamoramiento en este tiempo. Pero cuando vengo a la capital, que entonces comienzo a pertenecer a las diferentes iglesias. Yo fui miembro de la iglesia de Quisqueya. Quisqueya. En el centro de la ciudad. En el centro de la ciudad. También fui parte de una agrupación que en su tiempo fue muy reconocida. ¿Cómo se llamaba la agrupación? La agrupación Revelación. Revelación. Con mis queridos amigos y hermanos
los regalados, Rosana regalado, Junior regalado, Davey. Entonces ahí que comienzo a visitar de iglesia en iglesia, ay, eso fue terrible. O sea, tú empezaste a proyectarte y más gente empezaba a mirarte y eso provocó que muchos muchachos te miraran. Bueno, mírame, eso fue terrible. En cada iglesia que íbamos, yo salía con una historia, o sea, mira, pero fulano, tú viste. En todas las iglesias, nosotros, gracias a Dios, tuvimos mucha actividad, esta agrupación, duramos como 2 años de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. Y en cada iglesia siempre yo salía con un candidato. Ah, pero eso será muy bueno, porque si tú tienes candidato, eso quiere decir que tú puedes elegir en un momento dado. Sí, tuve la opción de elegir. Malo es que tú te proyectes y no encuentres candidato en ningún lugar. Claro que sí, pero yo no sé, a mí eso no me gustaba, yo no sé por qué. Como que no me sentía cómoda, a lo mejor era, no sé, la inmadurez de ese tiempo. Tuve esa dicha. Esa buena suerte. Esa buena suerte, sí. Luego que te desarrollas en el ámbito de diferentes iglesias cantando con esta agrupación, luego tú estudias en la universidad, empiezas una familia. Sí, luego entonces, juntamente con la agrupación, yo comienzo a estudiar en la extensión de la UNAD en Santo Domingo. Y ahí entonces comienzo una carrera. Y ahí conocí muchas personas también importantes de la iglesia. Yo siempre fui muy movida, como soy ahora. Yo soy activa. En la iglesia yo siempre estaba en el servicio de canto. Siempre estuve muy activa. Como ahora, exactamente, así es. Todo el que ve la iglesia hoy en día que asistimos, correcto, ahí tú me vas a ver siempre ayudando en el área de canto. Pues entonces en ese tiempo, a 2 años de mi carrera, entonces ahí tomo la decisión de casarme. ¿Te casaste? Me casé, así es. ¿A qué edad te casaste? Cumpliendo 21 años. Ah, no, pues estaba bien. Sí, porque había una tradición en República Dominicana que después que una muchacha llegaba a los 25 años sin casarse, se estaba quedando y el tren se le estaba pasando. Así es. O sea, que tú estabas dentro del tiempo establecido, de acuerdo a lo que se hacía en ese tiempo. Sí, allá. claro que sí. Y gracias a Dios, pues me casé, comencé a tener mi familia, tuve un primer hijo, Emilio, y luego tuve un segundo hijo, Xavier. Y hasta que tuve un tercero, Raymond. Y fui construyendo junto a mi esposo de ese entonces una familia muy bonita. Una preguntita con respecto a eso. ¿Cuál de tus hijos te cambió la vida? Xavier, el segundo. ¿Por qué? Xavier me cambió la vida porque a sus 9 años y medio, tristemente, Xavier falleció. Inesperadamente. ¿Alguna enfermedad? No. Fue algo inesperado, fue algo de momento, de repente. Sí, en 2 semanas él comenzó a dar señales. No fueron señales tan contundentes como para nosotros detenernos y saber que algo grave estaba pasando. Ya finalizando su 3er grado, finalizándole a la escuela, Xavier comienza a tener síntomas de dolor de cabeza. Pero en la escuela no me informaron de que el niño le decía a su maestra, me duele mi cabeza. Él llegaba a la casa y, mami, no me sentí bien en la escuela. Y yo entendía que era un tema de alguna gripe o de algún síntoma de su cuerpo, del momento. Entonces, Xavier en 1 semana convulsionó en la escuela, pero no me lo informaron tampoco. ¿Tampoco? No me lo informaron. Wow. Eso fue un viernes, él convulsionó. En esa semana, luego, en un miércoles, lo estamos preparando para llevar a su colegio y su hermano le llevaba 2 años y medio, va corriendo a la habitación. ¿El menor? El primero. ¿O el primero? Emilio, porque primeramente eran Emilio y Xavier. Emilio va rápido a mi habitación donde mi esposo y yo estábamos levantándonos también para prepararnos. Y le dice, mami, Xavier no se siente bien, le duele todo el lado izquierdo de su cuerpo y dice que no puede mover su brazo. Wow. Entonces, cuando él nos dice eso, es como que nos paramos rápido y fuimos corriendo donde él. Y entonces le pregunto, ¿qué te pasa, Xavier? ¿Qué te pasa, mi amor? Mami, no me siento bien. Me duele toda esta parte y como que no puedo ver de este ojo, me dice. Entonces ahí el papá actúa rápido
y dice, en vez de llevarlo a la escuela, lo voy a llevar al médico ahora mismo. Por supuesto. Eran como 7:30 de la mañana. Entonces él se dirige a un centro médico allá en República Dominicana, uno de los más renombrados. En vez de ir a la escuela, lo lleva a su chequeo. A la clínica. Tomaron prácticamente toda la mañana allá y yo llamándolo, ¿cómo va? ¿Qué está pasando? Sí, lo revisó una médico. Allá se usa ahora, eso es nuevo. En ese tiempo era nuevo, médico de familia. Que es como el médico que te recibe. Familiar. Exactamente, que te recibe. Y lo chequearon, lo miraron, no encontraron nada en ese momento supuestamente para no alarmarse. Pero si el niño al principio dice que le duele todo un lado y que no puede ver de un ojo, era claro que había un síntoma de una enfermedad que es grave. Algo estaba pasando en el niño, pero... ¿Cómo es que en la clínica no detectaron ese problema? Exactamente. Lo que hicieron fue que lo chequearon, le recetaron un jarabe para dolor de cabeza. En un centro médico muy de renombre allá, como te dije. Wow. El papá, tú sabes que uno se lleva de los médicos, ¿verdad? Claro, por supuesto. Que eso no es que esté mal, pero uno como padre y como persona, uno debe también tomar sus propias decisiones. La cosa es que lo devolvieron a la casa y no tomaron en cuenta esa situación. Wow. Pues eso fue un miércoles. Pasó miércoles, jueves y viernes. El domingo, pues yo acostumbraba a levantarme temprano, a hacerle su desayuno porque a él le gustaba mucho pan con chocolate. Era su desayuno favorito. Mientras estoy preparándole su desayuno, el niño convulsiona otra vez. Ya lo había hecho en la escuela, pero no me informaron. Y convulsiona prácticamente frente a mí. Era la tercera vez, más o menos. Era la segunda vez. Porque cuando Emilio lo encuentra. La primera vez. La primera vez, por una vez le pasó en la escuela. O sea que está frente a ti ese domingo, era la tercera vez. Bueno, la primera vez que Emilio nos informa de que el niño tenía hombro caído, dolor, no considero que fue una convulsión, sino fue aviso ya de lo que había hecho en la escuela. Ok. Exacto. Entonces ahí el niño convulsiona frente a mí y ahí entonces yo me alarmo y ya tú sabes cómo me puse, tiré un grito. Pero no te dije antes, te expliqué que tuve a Emilio, a Xavier, el segundo, que es el niño del episodio de ahora, y tuve a Raymond. Pero cuando tuve a Raymond buscando la hembra, no quería quedarme sin la hembra. Cuando tuve a Raymond, que era el tercero, ahí yo entendí que ya no tuve la hembra y no tuve más hijos y tomé la decisión de prepararme. Para no tener más hijos. Para no tener más hijos, correctamente. Pero resulta que a los 2 años y 8 meses yo siento síntomas en el cuerpo extraño en mí que nunca voy a imaginarme que es que estoy embarazada Pero otra antes vez. de llegar ahí, vamos a ver qué pasó con Xavier. Lo que pasa es que tengo que explicarte esto primero. Ok, adelante. Para continuar la secuencia Okay. de Xavier. Quedó embarazada otra vez, luego Pero de ya estar te habías preparada. preparado. Exacto, me preparé. O sea, a ti te prepararon fue de nombre, no hicieron el trabajo. No, sí, hicieron el trabajo. ¿Y cómo porque, quedaste embarazada entonces? Bueno, la ginecóloga de ese entonces me explicó porque fuimos donde ella. Porque con Raymond yo hice un episodio de preeclampsia. La doctora recomendó en ese momento al papá de mis hijos que yo no podía tener más hijos. Luego que tuve a Raymond, el tercer varón. Como ya la doctora había recomendado que yo no podía tener más hijos, que era lo mejor para mi salud, entonces quedo embarazada luego que ella me prepara. Entonces, lo que hicimos fue que nos alarmamos. O sea, ¿y ahora? ¿Qué va a pasar? Si es un evento muy delicado. Yo hice síndrome de Hell. No sé si tú sabes lo que es eso. Dijimos ya, bueno, tenemos que seguir para adelante. Entonces, vamos donde la doctora a decir que qué fue lo que pasó. Ella nos recibe y nos dice, sí, yo a ti te preparé. Y ella incluso para confirmar, ella buscó sus documentos donde ella tenía patentado de que sí me había hecho el trabajo. Cortada. Ajá. Y me dice, bueno, te explico que de 1000 casos, uno puede volver a reconectarse. Y tú eres la afortunada. Ay, madre y ya tú mía. sabes cómo yo estaba. Bueno, yo dije, la cosa fue, me cuidé muy bien como una primeriza. Tuve 6 médicos a mi cargo. Un ginecólogo, un diabetólogo, el que te trata la presión. Con asuntos cardíacos. Exacto. O sea, tuve 6 médicos encima de mí durante todo el embarazo, cuidándome de que yo no hiciera de nuevo un evento porque podía también pasarme lo peor. La cosa es que te hablo de esto para que pueda
conectar con lo que va a pasar ahora. Cuando me pasa el caso con Xavier, que me convulsiona frente a mí un domingo tipo 9 de la mañana, yo tenía 3 meses de parida. De mi último hijo, que es Nomar, que también fue otro varón, pero que yo me emocioné mucho cuando ya yo dije, bueno, ya yo estoy embarazada, ya hay que darle para adelante. Aquí es la hembra. Ahí viene la hembra. Pues resulta sorpresa. Que cuando voy a hacerme la sonografía, muy emocionada, yo, gracias Señor, que está la hembra. Cuando me dicen la que está haciendo la sonografía, wow, felicidades. No me conocía, ni sabía que yo tenía 3 hijos ya. Wow, felicidades, un hermoso varón. Ay, Franklin, Wow. yo lo que hice fue que me puse a llorar. Y ella, ¿pero qué te pasa? Yo, es que ya yo tengo 3 varones y este era como ya mi última... El último intento y bueno, entendí que realmente Dios no me dio una hembra, o sea, ya no me convenía. Eso uno dice, ¿verdad? Sí. No me conviene tener una hembra. Entonces, en ese momento seguí mi curso normal con mi bebé, contenta, pero entonces a los 3 meses de estar parida de Nomar, me pasa eso con Xavier. Xavier convulsionó, inmediatamente su papá se paró huyendo, cogió al niño. Un centro médico que queda como a 20 minutos de nuestra casa en ese tiempo, él llegó en 7 minutos. Violó todas las leyes de tránsito en el camino. Él hizo todo lo que estaba a su alcance para poder llegar a tiempo a ese centro. El niño obviamente viró los ojos, el papá lo cargó y ya tú sabes, el papá en ese tiempo me estaba ayudando con el bebé y tú sabes cuando tú te pasas como una pelota así rápido. Así yo agarré ese niño, el que él tenía, y me quedé con el niño pequeño, ya tú sabes, él se fue, yo comencé a orar, mi otro hijo Emilio también, comenzamos a orar, porque yo sabía que no era algo bueno lo que estaba pasando. Llegó al lugar, a la clínica, al centro médico, le dan entrada al niño. El niño parece que en el camino recuperó como la conciencia. Sí, porque él se desconectó. Y eso fue lo que pasó en la escuela. Luego que pasa todo el evento, las maestras me dijeron, ay, mira, que no te dijimos. El niño también en la escuela tuvo un evento y él cayó en el piso y todo. Si me hubiesen dicho eso un viernes, el viernes que le pasó o el día que le pasó en la escuela, yo hubiésemos puesto más atención. Se hubiese tomado acción a tiempo. O sea, mucha irresponsabilidad de la maestra y de la escuela que al ver una situación así, por más mínima que sea el evento, es bueno registrar lo que sucedió y notificarlo. Y notificarlo a los padres, claro que sí. La cosa es que nada, el papá llega allá, lo reciben, le dan entrada, el niño ya había vuelto en sí, le preguntan el nombre y todo. Pues entonces el papá que está ahí con el niño, el médico le dice, bueno, ya el niño entró en sí, parece que el niño convulsionó, lo que vamos a hacer era domingo. Y los domingos parece que los médicos cogen sus vacaciones. O sea, en ese centro médico se supone que debió estar un especialista o por lo menos disponible para cuando llegara un evento de esa magnitud, el especialista estar ahí para atender la emergencia. Parece que llamaron al especialista, no estuvo disponible. Todo se complicó en ese momento como para que llegara esa persona que tenía que atenderlo. Le dan un medicamento para relajarle su cerebro. Para relajar el cerebro. Como para que no vuelva a convulsionar. Ajá. Y ponerlo a relajarlo. Pero nunca le hicieron nunca diagnosticaron cuál era el problema que tenía el niño, siendo que ya era la segunda vez que va a un centro médico. Al mismo lugar. Al mismo lugar. Entonces, debieron haberle hecho algún CAT scan, algo así, un MRI, para saber qué es lo que está provocando estas convulsiones. Esta situación. Se supone que eso era lo que mandaba en el momento y el papá del niño que estaba con él ahí, eso era lo que esperaba. Pero le informan que el departamento que hacía esos tipos de estudios estaba cerrado y que al otro día era que podían hacer el proceso con el niño. Que lo iban a poner a descansar con un medicamento para relajarlo, su cerebro. Uno se lleva de los médicos porque, y más en ese momento uno, tú sabes, alterado, nervioso. Y con la poca experiencia de ese tiempo, es lógico que uno tiene que dejarse llevar por el que más conocimiento tiene, que es el médico. Sí, así es. La cosa es que nada, el niño lo dejan ingresado, el papá luego al mediodía llega a la casa. Nos asistieron familiares que fueron con el niño. Como yo estaba recién parida, con un bebé de 3 meses, yo no pude ir al momento, pero luego en la tarde yo voy. Entonces, el medicamento que le pusieron, el niño en ningún momento, el niño quedó dormido
Y cuando yo voy en la tarde, que entro a la habitación del niño, veo que el niño está dormido rotundamente, o sea, relajado. Cuando yo entro, que le pregunto a la doctora de familia, que era la que me estaba asistiendo, me dice, doctora, pero veo el niño ahí acostado y no han hecho nada. Yo como madre preocupada. No, mira, relájate, no está pasando nada, el niño está bien. No está pasando nada. Wow. No está pasando nada. Digo yo, pero ok, pero o sea, a esta hora, que eran como las 5 o 6 de la tarde, o sea, el niño simplemente lo acostaron en una cama. De hecho, el niño se orinó en la cama porque parece que la desconexión era fuerte del niño, que no tenía control. Los esfínteres dejaron de funcionar. Exactamente. Entonces ellos no hicieron en ningún momento un expertise, o sea, un análisis profundo de qué era lo que estaba ocurriendo con el niño. Simplemente lo dejaron dormir ahí y punto. Lo medicaron y lo dejaron ahí dormir. La especialista que debió ir, que era una especialista pediatra, ella no fue nunca. El niño tenía 8 años, dijiste. 9 años y medio, sí. Y lo acostaron ahí hasta el lunes, que era que el departamento del scan, del MRI, iba a funcionar. O sea, acuéstalo ahí hasta el lunes. Pues resulta que yo reclamé, yo dije, no, eso no está bien. O sea, hemos traído al niño aquí porque es un centro médico muy reconocido. Es como el segundo del país, en la capital. Me quejé y luego vi el niño. Ahí estaba una concuñada mía, pues, dándome asistencia porque el papá fue a bañarse y eso. Y yo tenía que volver de nuevo porque yo lactaba al para bebé. atender al bebé. El papá volvió para amanecer con el niño. Cuando yo me voy, que veo al niño, lo arropo y mi niño, y muy triste porque como madre, tú sabes, ver mi niño ahí en esa cama, que tengo que irme. El papá regresa para atrás como eso de las 9 de la noche. Entonces tú saliste de ahí porque tenías que lactar al bebé. Sí, obviamente. Sí, claro. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué hicieron los médicos con él? Simplemente iba un médico cada X tiempo, mirar que el niño estuviera bien y volvían a su estación de enfermería. Pero el niño nunca despertó durante ese tiempo. Esa es la situación, que el medicamento que le pusieron fue... Su cerebro no tenía la fuerza para el niño despertar. El niño jamás despertó. O sea, que fue en un coma inducido que lo pusieron. Exacto, un coma inducido. No juegue. ¿En serio? O sea, en un coma inducido sin darle el medicamento que necesita ni tener las conexiones, o sea, la conectividad con los equipos para poder ir monitoreando el comportamiento de su cerebro. Exactamente. A él no lo conectaron a nada, ni a ningún aparato, ni nada. Simplemente lo pusieron en una cama y lo acostaron. ¿En serio? Exactamente. Resulta que cuando el papá llega, porque al otro día, lunes, es que le van a asistir con todo lo que había que hacerle. Como a las 11 de la noche, el papá está ahí ya para quedarse en la habitación. Él siente que el niño como que hace movimiento como que si se está asfixiando, como así. Y el papá se empanta y dice, ¿qué pasa? Y llama a la estación de enfermera que estaba ahí cerca. Y entonces cuando las enfermeras vienen, el papá le dice, el niño parece que se está asfixiando o está haciendo algún movimiento extraño. Entonces ahí llamaron a los demás médicos que estaban en el área, enfermeras, entonces sacan al papá para afuera. Ellos traen ahí entonces los aparatos que usan para... RCP. El papá se extraña, dice, ¿qué está pasando? Y lo dice, tiene que salir. ¿Pero cómo que voy a salir? Entonces lo sacaron afuera. Ahí duraron ellos 40 minutos con el niño. Y lo que hacen es que le dicen al papá, tenemos que sacar el niño de emergencia. ¿Para dónde? Ahí entonces lo llevan a hacerle una tomografía, que se supone que debieron hacerlo desde que el niño llegó. Mucho antes. A toda esta yo no estoy enterada de nada. Yo estoy en mi casa, muy afligida. Esperando. Toda la familia orando, pidiéndole al Señor que el niño mejore. Y entonces, ¿qué pasa? Que inmediatamente amaneció, yo pude dejar el bebé con el servicio que yo tenía en ese momento y tipo 8:30 de la mañana llego al centro médico. El papá a todo esto no me ha dicho nada. En la madrugada al niño le hicieron la tomografía. Vinieron varios especialistas que aparecieron. Encuentran que en la tomografía encuentran una sombra negra en todo su cerebro. Una sombra negra. ¿Y qué significaba esa sombra negra? Sí, luego que pasó todo, fuimos donde un especialista, un neurólogo,
Dice que fue que el cerebro se le llenó de sangre y no dejó espacio, oxígeno, no hubo oxígeno para el niño respirar y eso le causó un derrame cerebral. Le causó también Lo que un le paro llaman cardíaco. ACV. Bueno, obviamente sí. Y por no atenderlo a tiempo le provocó un infarto. Estos tipos de casos que se producen, ellos dan un tiempo, ellos avisan y hay como un límite de tiempo, de 1 a 5 horas es para que actúen, Sí. porque se salva la persona. Ujú. Porque al final lo que nos dijo el neurólogo que fue una aneurisma cerebral. Sí. Cuando que, llego... que el niño amaneció en la clínica y no le habían hecho siquiera ningún estudio de su cabecita para no, saber para que- saber por qué el niño llegó. por qué el niño llegó Ujú. convulsionando y que ya había dado signos de que le dolía un solo lado, que no podía ver de un ojo. Ah, correctamente, así Wow. es. Cuando yo llego en la mañana, entonces, que voy para la habitación, como ya yo sabía dónde estaba, que encuentro la cama vacía y las enfermeras cuando ven que yo llego, yo veo que ya como que se hablan y yo sigo para la habitación. Cuando no veo no veo el niño, yo digo, oh, ¿Qué pasó? y salgo y digo, ¿y el niño? ¿Qué pasó? Y veo la cara de tristeza de las enfermeras. Ahí yo entendí que algo pasó. Yo entonces, tú sabes, me desesperé, comencé a llamar al papá. El papá parece que venía, que ya sabía que yo había llegado y ahí nos pusimos a llorar los dos. ¿Qué te dijeron las enfermeras en ese La momento? enfermera no me dijeron nada, simplemente, bueno, sí, me dijeron, el niño agravó anoche y tuvieron que sacarlo a intensivo. Cuando me dijeron así, yo pensé lo peor. Tú sabes, como madre uno tiene el sentido de que uno sospecha cuando no está bien, cuando no está mal. Dios no dio ese privilegio a nosotros. Ese llamado sexto sentido que tienen las madres. Correcto. La cosa es que le estoy diciendo al papá, ¿por qué no me avisaste? ¿Por qué no me avisaste? Y él me decía, no te puedo avisar. Si tú estás en la casa con los demás niños, no te podía dar esa información. Y yo le preguntaba, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Y él me decía, pero yo ni yo mismo entiendo qué pasó. Bueno, la cosa es que el niño lo tenían en intensivo. Supuestamente el niño lo tenían medicándolo con todos los medicamentos habido y por haber para esa condición, para que mejorara. Y ya tú sabes, eso fue una angustia para mí. Eso fue algo que no se lo deseo a nadie, de verdad. Toda la familia, todos los amigos. En ese tiempo, mi esposo de ese entonces, él era político. Tenía un cargo en el gobierno. Todas las personas que se enteran. O sea, todos los relacionados de él pues estaban pendientes, igual que la familia. Mira, ahí era un lleno. Eso era gente salían, gente entraba, gente salía, gente entraban. Y yo de verdad angustiada. Yo veía mucha gente, pero yo no veía a nadie. Y se iban y me abrazaban y me daban fuerza y Dios está contigo y tranquila. A toda esta, mi mamá vive aquí en los Estados Unidos. Tenía ya como 7 años viviendo aquí y yo no estaba con mi mamá ahí. Oh. No es lo mismo tú tener a tu mamá a tu lado en momentos así fuertes que tú estar sola con una prima, con una tía. Mi mamá aquí también sufriendo mucho esa situación en lo que estaba pasando. La cosa es que pasó lunes. Yo tuve que irme a mi casa para asistir al bebé que tenía en ese tiempo. Pero a mí me llama la atención cuando vuelvo el martes o el lunes en la tarde, yo veo que el niño está arropado. Por lo general, en esa área de intensivo me dicen que no se arropa la gente. Completo personas. no, lo dejan hasta la mitad. Bueno. Bueno, dependiendo qué conexiones tenga, para cubrir las conexiones, si tiene conexiones para identificar cómo está la circulación, el corazón y todo, pues eso sí lo cubren. Sí, pero a él lo tenían cubierto como hasta aquí. A mí no me permitieron entrar, yo no sé por qué, pero yo decía, yo quiero entrar a ver a mi niño. Me decían, no puede entrar. Pero ¿cómo que no puedo entrar? Yo quiero verlo, yo quiero verlo. Y yo de lejos veía al niño acostado y yo... No se movía, no hacía ninguna reacción, nada. No, el niño lo tenían conectado con todos los aparatos que ellos ponen. No me dejaban entrar, ni al papá tampoco. Ahora uno lo piensa o después de que pasó todo uno fue como analizando por qué no nos dejaban entrar. Fuimos como atando cabo, como decimos. El martes en la mañana nuevamente vuelvo otra vez. Yo de verdad en ese tiempo, si yo te digo, Franklin, que yo fui cristiana de nacimiento y mi niñez, luego en la adolescencia y siempre en la iglesia, pero yo no había tenido encuentro con Dios como tuve en ese tiempo. Ahí fue que yo conocí a Dios de verdad. Wow. En ese intervalo de domingo a martes. Tuve cuando una madre clama
Clama por su hijo. Clama por su hijo, pero de una forma tan fuerte. Yo le oraba al Señor, sana a mi hijo, levántalo de esa cama. Mucha gente apoyándonos, mucha gente estando ahí, que agradezco a tantas personas que me apoyaron. El martes, cuando vuelvo de nuevo temprano, porque el niño está en intensivo y ellos nos decían que el niño, como eso de las 11 de la mañana, en la sala donde estábamos, toda la gente, dicen los padres del niño Xavier de León. Cuando yo escucho que dicen los padres, yo me levanto y el papá también se levanta. Recibí una buena noticia. No, pero yo sabía que no era una buena noticia. Es como te dije ahorita, o sea, el sexto sentido. Ya tú tenías ese presentimiento de que algo no iba a seguir bien. Sí, es como que si el Señor me estaba preparando, porque antes de que pasara todo esto, en un momento en la casa con el bebé, él me preguntaba, mami, el bebé se parece mucho a mí. Y realmente se parecía. Nomar se parece mucho a Xavier. Él me lo decía como tan lindo, mami, el bebé se parece a mí, ay, qué bueno que el bebé se parece a mí. Pero resulta que una noche de esa, yo sentada, lactando el bebé, me llega a mi mente como algo fuerte te va a pasar. Yo entiendo que el Señor me estaba preparando para ese momento que fue muy fuerte. ¿Tú crees que en ese momento tuviste tu primer encuentro con Dios ahí? Sí, ahí fue que yo conocí a Dios. En realidad. Para ti, ¿qué es conocer a Dios? Es como tú saber que esa persona existe, saber que esa persona está ahí, saber que tú cuentas con esa persona, saber que esa persona es real. Claro, yo sabía que Dios era real, pero es como ese clic que tú haces. Y eso es un momento, eso llega en un momento específico. Y en ese tiempo a mí me llegó eso. Tú sentiste la presencia del Señor a tu lado. Así es. ¿Cómo pudiste, cuando llamaron y dijeron los padres de Xavier de León? Yo me levanté y nos levantamos. ¿Qué te dijeron los médicos? Y nos llevaron a una habitación, a una área, y nos sentaron. Cuando ya yo veo que ellos vienen y nos van a sentar, yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, yo me asusto. Mi hijo murió. O sea, es como que ya yo lo adelanté. Sí. Era un varón y una hembra. Entonces la hembra dice, tristemente tenemos que comunicarle que el niño ha fallecido. ¡Wow! Una noticia dura. Ahí el papá se rajó a llorar. Porque dicen que los hombres no lloran, pero los hombres sí lloran. Sí, pero el asunto es que él estuvo ahí tantas horas, casi todo el tiempo, más que tú, porque tú tenías la responsabilidad de cuidar de los otros niños y más del pequeño que había que alimentarle. Él estuvo más tiempo que tú y eso pues fue muy chocante para él porque él esperaba algo mejor que eso. Claro que sí. La cosa es, yo, Franklin, en vez de rajarme a llorar como él, como es normal, yo me levanto. Yo sentí una fuerza, algo que me dio una fuerza que yo no sabía de dónde yo la saqué. Y le dije entonces a ellos, Dios cumplió su voluntad. ¿Cómo? Si Dios permitió, pero en voz alta. O sea, yo no sé cómo yo hice eso. Los médicos se quedaron así como mirándome. ¡Wow! O sea, como, ¡qué fortaleza! Dios cumplió su voluntad y si Dios lo permitió es con algún propósito especial. ¡Wow! Y salí entonces para la sala donde había mucha gente esperando. Me engranoja eso, sí, ¿sabes? No, me engranoja, me pone la piel chinita. Bueno, la cosa es que cuando yo salgo y dejé al papá ahí y a los dos médicos que nos estaban dando la noticia, cuando salgo y abro la puerta, o sea, en los centros médicos hay una puerta que tú la abres así. Todo el mundo está en shock esperando a ver qué es lo que está pasando. Claro, entendían que algo estaba pasando. Sí. Cuando entonces yo salgo, que yo digo, tranquilos, todo el mundo, mi hijo murió, pero fue la voluntad del Señor. Todo el mundo tranquilo, la voluntad del Señor se ha cumplido. Él puso al niño a dormir y yo eso lo he entendido perfectamente. Así que gracias a todo por estar aquí. Entonces ahí se me acerca mis amigas, mi familia. Ay, ¿cómo va a ser? Pero entonces yo digo, el Señor lo ha permitido, es con un propósito. ¡Wow! Pero que una madre haga eso, mira, fuerte. Yo realmente... Un padre podría hacerlo. O sea, y lo digo que un padre es más fácil hacerlo porque esa conexión que hay de madre a hijo, un padre no la puede tener. O sea, porque hay una conexión totalmente interna
esa criatura estaba dentro de ti y cuando esa conexión existe, es más fácil para un hombre reaccionar de esa manera que una madre. Claro, claro que sí, pero Óyeme, te admiro, sinceramente. Dios me fortaleció en ese tiempo, me llenó de ese poder y al día de hoy yo siento esa fortaleza. Tremendo. Porque para una madre perder un hijo, tú no te imaginas lo que es. Hay una herida abierta en el corazón. ¿Tú sientes que esa herida sigue abierta o ya se cerró? La herida está abierta, pero ya no sangra. La herida está abierta, pero ya no sangra. Wow. Tremendo eso. Muy tremendo. Y yo entiendo que el Señor en su infinita misericordia me ha fortalecido. Y luego yo entendí, porque déjame decirte que yo, al casarme con el papá de mis hijos, él no era de mi iglesia y por lo general uno se aparta un poco. Un tiempo aproximado como de algunos 10 años. No iba a la iglesia. Unas vacaciones largas. Sí, se tomó una vacaciones larga. Y, Franklin, increíble, como un año antes, yo sentía la voz del Espíritu Santo que me recordaba de que yo tenía que volver de nuevo a la iglesia, pero yo nunca como que le hice caso. Y yo de repente sentía como esa impresión de que yo tenía que volver a la iglesia, pero yo no le hice caso como 2 o 3 veces. Luego, un año después, pasa ese evento, que entonces automáticamente es como que yo hice un cambio, me cambiaron el cerebro, ahí mismo, en un segundo. Te cambiaron el chip. En el mismo momento que me dan la noticia de mi hijo, que yo ya sé que él ya murió, entonces es como que tuve una transformación fuerte en mí. Y entonces ahí, ya tú sabes, el proceso de el velatorio. Yo no quería ir al velatorio. Yo decía, yo no quiero ver a mi hijo en un ataúd. Eso para mí no me gusta. Entonces me decían, tienes que ir porque tú eres su mamá y todo el mundo va a estar buscando, procurando a ti. Fue muy duro eso para mí, estar ahí, ese proceso. Pero luego entonces... Yo no te expliqué ahorita que la misma doctora que me preparó con Raymond, el tercero, yo no seguí con ella, con mi embarazo último. No, porque dijimos, si ella no te hizo el trabajo bien, entonces no siga con ella. Yo busqué otro médico. Ese otro médico, yo le expliqué el proceso que yo había pasado con Raymond, de que hice preeclampsia, síndrome de Gerd. Y él, entonces, me cuidó mucho también en ese embarazo. Resulta que cuando llegó el día de la cesárea, que me hicieron cesárea con Nomar, los médicos, tú sabes que tienen sus ayudantes. La especialista de ese médico es fertilización, poder ayudar a las parejas que no pueden tener hijos. A poder fertilizar. Exactamente, y esa es la especialidad de él. El compañero de él, que él lo invita para operar, también tiene esa especialidad. Yo le expliqué que yo me había preparado. Y él como médico dijo, ok, pero quedaste embarazada. Cuando me abren, hacen la cesárea y me abren, primero que me dice el médico, Bexy, pero déjame decirte que tú estás preparada. ¿Cómo? Sí, me dice, tú sabes que no te duermen por completo cuando te van a hacer una cesárea. Déjame decirte que acabamos de abrirte y estamos viendo el área que tú estás preparada. O sea, tus trompas están cortadas, quemadas, que es el procedimiento que ellos hacen. Y él me dice, mira, pero tú vas a tener que ir a pedirle perdón a esa doctora, porque no fue que yo hablé mal de la doctora, pero me quejé. Desconfiaste de ella. Exactamente. Y dice el médico, tú vas a tener que ir a pedirle perdón a esa doctora. Y yo digo, ajá, ¿cómo va a ser? Pero yo, tú sabes, un poco ida con el anestesiólogo aquí en mi cabeza. Y el compañero, yo estoy escuchando todo, le dice, doctor, pero yo necesito hacer un video de esto que está pasando, lo que estamos viendo aquí. Para el simposio que vamos a ir, yo necesito hablar de este tema. Le dice el compañero al doctor. Y dice, Bexy, él te va a hacer un video. ¿Tú le permites, Bexy? Pero como en chanza, tú sabes. Y yo, ok, doctor, sí, está bien. La cosa es que él hace un videíto porque él en un simposio que van a participar en lo adelante, él iba a hablar del tema de cómo una mujer puede quedar embarazada. Imposible. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo el esperma que luego se convirtió en Nomar trepó y cayó ahí adentro? Ellos no tuvieron explicación. Porque de hecho, en una pinza, él me enseñó, me dijo, en ese espacio fecundó el óvulo. Y eso es imposible. O sea, nosotros como especialistas... O sea, que el óvulo bajó y encontró una pequeña conexión, fue.
Eso es lo que parece. Pero Wow. de acuerdo con que me dijeron ellos, pero ellos dicen que humanamente eso no se podía. Y él entonces me dice, mira, Betsy, cuidado si este niño que tú vas a tener va a ser presidente. Va a ser un presidente. Cuando viene a ver va a ser el presidente de la República en chanza, Ajá, riéndose. ajá. Cuando me pasa el asunto, yo voy donde el médico a explicarle lo que me pasó. Y entonces le explico, mire doctor, me hizo la cesárea, el niño está grande, pero me pasó algo. ¿Qué te pasó? Entonces ahí le explico rápidamente y me dice, no lo puedo creer. O sea, que tuviste ese niño, que no entendíamos cómo quedaste embarazada, pierde este niño. O sea, Dios te mandó ese niño, fue con un propósito, como usted lo dijo. Si Dios te mandó este niño para cumplir un propósito, puede ser el presidente. Entonces le dije, sí, el niño vino a cumplir un propósito, no de sustituir al niño que ya no está, sino como de sanar la herida. Así es. Wow. Y entendí entonces que Dios permitió, porque Dios no es el causante de estas cosas, ¿verdad? Claro Como que sabemos. No, claro que no. Pero Dios lo permitió porque Él necesitaba que yo volviera de nuevo a sus caminos. ¿Cuánto tiempo pasó después de eso que volviste a la iglesia? No, te dije automáticamente, o sea, ahí mismo se cambió mi chip. Yo inmediatamente, yo cambié mi ropa, cambié todo, porque yo era un poco, vestía diferente, exactamente. Y te dije que el papá de mis hijos en ese tiempo era político. Yo asistía a muchas actividades Había políticas. plata. Y no tanto a la plata, sino que yo tenía que ir a muchas actividades, a muchos hoteles, al palacio. Tenía que ir bien vestida. Toda esa ropa yo la deseché, regalé y entonces volví a ir a los caminos del Señor. Y quiero decir esto y preguntarte para terminar. ¿Crees tú que esto que ocurrió, Dios lo permitió porque te estaba llamando? ¿Tú lo crees? Claro que sí. Hoy en día puedo confirmar que sí, que Dios lo permitió, porque hoy en día el gozo que yo siento dentro de mí de pertenecer otra vez a la iglesia, al grupo que se está preparando para ir al cielo, o sea, es como que yo digo, y yo me iba a quedar afuera, pero no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. Gracias, Señor, porque yo no veía camino para yo volver a la iglesia. Fue el instrumento que Dios utilizó para mostrarnos el camino. Hay desgracias que pasan en nuestra vida con un propósito. Y Dios no quiere que nosotros suframos desgracias, pero a veces Dios utiliza esas desgracias para aclararnos la vista y mirar el camino por el cual Dios quiere conducirnos. Así es. Lamentablemente es así. A veces hay dos maneras de aprender una lección. Tú aprendes o por el right way o por el hard way. Por el camino correcto o por el camino duro, difícil. Y hay personas que tienen a veces que pasar por el camino difícil para poder reconectar con el Dios que quiere salvarnos. Amén, así es. Te agradezco sinceramente que tú hayas contado tu testimonio. Tengo mucho tiempo conociéndote y sabía que habías tenido una pérdida, pero los detalles así me he quedado sorprendido porque Dios te ha dado una fortaleza única. Una fortaleza que no se la da a los hombres. Así es. Gracias por contar y compartir este testimonio con nuestra audiencia. Y yo me siento complacido y agradecido porque recibí más de lo que esperaba. Así es. Gracias a ti por la invitación y espero que este testimonio sirva para muchas personas que el Señor le está haciendo el llamado y no están atendiendo al llamado que el Señor le está haciendo. O sea, es mejor no venir con dolor al Señor. Ven como estás al Señor y no permitas que esto suceda, que te pase algo así tan fuerte. Y para terminar, quiero decir, la vida espiritual es como un tren. El tren tiene muchos vagones, pero hay un vagón en donde tú debes entrar. Procura que no pase el tren y si es posible, pídele a Dios que te ayude a entrar, aunque sea en el último vagón, para que pueda ser salvada. Esta es una intervención más, un programa más de mi testimonio en la plataforma Franklin López Podcast. Hoy contamos con la presencia y la compañía de Betsy Karina Tavares Lebró. Muchas gracias, Betsy. Dios te siga bendiciendo, Dios te siga fortaleciendo y las cosas que Dios tiene para ti son más grandes que tú. Amén, así lo creo. Muchas gracias. Gracias, amigos, por estar con nosotros, por conectar con nosotros. No se olvide, comparta, suscríbase, dele like y comente lo que usted desee.
Hasta la próxima. Franklin Lopez Podcast.